Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a ver la novena entrega de la experiencia cristiana, que tiene como título Cuando la Iglesia despierte. Como siempre he dicho, la gran mayoría de la gente está durmiendo, creyendo saber la verdad, pero en realidad no entienden casi nada. No digo esto con ánimo para ofender, sino porque la realidad lo confirma. Tal como esperaba la última reflexión que hicimos, por la acogida que tuvo, refleja una realidad que es una realidad y que la gran mayoría de todos aquellos que se proclaman como seguidores de Cristo en realidad no comprenden casi nada. Deberíamos de hacernos preguntas sumamente importantes, mis queridos hermanos, porque estamos al final del tiempo y no hay tiempo para juguetear, para quedarnos contentos con migajas de verdad, sino que en este tiempo final necesitamos toda la verdad si queremos subsistir o resistir de pie en la venida de Cristo. Hoy vamos a ver un mensaje tremendamente importante. En realidad, esta novena entrega es la última de esta experiencia cristiana y tiene un título muy adecuado, ¿verdad? Precisamente para esta última reflexión, cuando la iglesia despierte. Lo que quiere decir que la iglesia está dormida, a pesar de lo que ella cree, ¿verdad? Antes de poder entrar en nuestra reflexión, como siempre, quiero traeros unos pocos párrafos. Quizás en algún momento trataremos este tema con mayor profundidad. Lo hemos tratado en el pasado, pero claro, siempre he dicho, si no estamos acompañados por el Espíritu de Cristo, no comprenderemos. Porque la verdad está en muchas partes escondida a través de la palabra de Dios. Pero es que incluso aun cuando la verdad es revelada, estas pequeñas porciones, si no se coloca en el contexto correcto para poder comprender qué es lo que Dios trata de transmitirnos. Y no podemos culpar a Dios porque en realidad nos ha dado la llave, el Espíritu Santo. La gran cuestión es por qué no estamos acompañados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es porque Cristo nos ha advertido. Todos aquellos que se nutren, comen su carne y beben su sangre, tendrán vida. Esto significa todos aquellos que se nutren de la palabra, pelean, luchan para comprenderla, tendrán también el Espíritu Santo. Lo que, por lo tanto, nos confirma de que no estamos tan interesados en la verdad como parece, ¿verdad? Nos gusta declararnos cristianos, seguidores de Cristo, pero no comprendemos la palabra más allá de la superficie, la primera capa, sencilla. No profundizamos para poder entender qué es lo que Dios trata de revelarnos. Bien, vamos a ver estos párrafos porque deberían de ayudarnos a comprender realidades profundas, mis queridos hermanos, a las cuales nos negamos. ¿Por qué? Porque los está diciendo un desconocido, un don nadie, ¿verdad? Por eso es advertido una y otra vez, atentos de cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Estos párrafos que os he añadido, tendría que darnos algo de luz al respecto.
Dice, en este tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo final. Dice, es decir, en los días finales de la historia de esta tierra. ¿De qué tiempo está hablando? Este tiempo, queridos, en donde la iglesia está dormida y ni siquiera se lo imagina, ni siquiera se lo piensa. Ella cree que está viva, pero está dormida. Dice, debemos realizar un estudio más detenido del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque describe las escenas con las que nos vamos a encontrar. Dice, necesitamos comprender qué nos espera y cómo habremos de enfrentarlo. Tenemos que saber qué esfuerzos deben ser hechos para que en este tiempo peligroso no seamos sorprendidos por las estratagemas del enemigo. Dice, sabemos que el último gran conflicto constituirá el esfuerzo más decidido de Satanás para lograr sus propósitos. Y nosotros ni siquiera vemos esta obra. Dios nos dice que el enemigo hará los esfuerzos más decididos y la iglesia no los ve, como si no existiera. No entiende cómo obra el enemigo. Por eso rechaza la verdad, porque cree tener la verdad, cree experimentar la verdad, cree tener el Espíritu Santo y no ve que está totalmente engañada. Desgraciadamente, ¿verdad? Dice, vendrá no solamente como león rugiente. Y nosotros no vemos nada de esto. ¿Qué león? ¿Qué rugiente? No hay problemas. Nosotros estamos bien, ¿verdad? Paz y seguridad, como una y otra vez vemos en la verdad presente, en el testamento presente, si queremos decirlo. Atentos. Dice, vendrá no solamente como león rugiente, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermosas vestimentas de luz. Interesante. ¿Qué quiere decir esto? Porque dice, hermosas vestimentas de luz para poder atrapar a los seres humanos. ¿Y a qué hace referencia, queridos? Hermosas vestimentas de luz. ¿Sabéis? He estado estos días pensando profundamente y creo que en realidad el enemigo ha pervertido todo lo que ha visto en el reino de Dios, ha tratado de traerlo en esta tierra, pero a su manera. ¿Qué perdió Adán en Edén? Vestimentas de luz, ¿verdad? La gloria de Dios. Esta era su vestimenta de luz, ¿verdad? Pero ¿cómo se proclama Cristo a sí mismo? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entender la palabra de Dios, que es luz para nosotros? Cristo es la luz, ¿verdad? Luz para nosotros. ¿Qué necesitamos? Os acabo de decir justo al principio que sin la presencia del Espíritu de Cristo es imposible comprender la verdad, la luz que Dios envía, ¿verdad? Bien, ¿qué son estas hermosas vestimentas de luz con la cual el enemigo trata de atrapar a los seres humanos? Verdades contaminadas, queridos. Son verdades, pero que tienen una pizca de veneno en ellas, en todas. En la visión de los dos tronos os he hablado de esto una y otra vez.
puerta cerrada, puerta abierta, y cómo maneja el enemigo la verdad contaminada para mantener a este pueblo engañado. Y dice, hermosas vestimentas de luz, doctrinas, verdades que son tan cerca de la verdad verdadera, auténtica de Dios, pero que tienen todas ellas el veneno mortal entremezclado. Por eso nosotros no entendemos. Cuando tratamos de presentar la verdad, nosotros no logramos ver el veneno, porque lo que se nos dan en estas hermosas vestimentas, doctrinas que parecen tanto a la verdad, ¿verdad? Y que el enemigo nos tiene atrapados. Doctrina de la Trinidad, no comprender quién es la iglesia, todas las verdades con referencia al santuario, la última generación, es decir, ha contaminado el enemigo todo, el pueblo cree tener la verdad, pero no ven las gotas de veneno entremezcladas en la verdad. Y para el pueblo son hermosas vestimentas de luz. Para el enemigo, trampas para poder atrapar a los seres humanos. Que no nos demos cuenta. Igual que en Edén, ¿verdad? Dice, el Señor quiere, atentos por favor, dice, el Señor quiere que comprendamos cuán importante es que permanezcamos cimentados, inamovibles, en la plataforma de la verdad eterna en estos últimos días. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta tremendamente importantísima. ¿Cuál es la plataforma de la verdad para este pueblo? ¿Cuándo se sentó la plataforma de la verdad para el remanente? Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la Biblia, pero no la comprendemos. Desgraciadamente. No logramos ver los engaños del enemigo en toda la historia de la humanidad. Fijaos, cuando después de Sinaí, el pueblo no entendió lo que Dios quería hacer y proclamó que Él obedecerá, Dios les dio en la guardería, ¿verdad? Los metió en la guardería, en este proceso de ayudar al hombre a comprender de dónde ha caído y cuál es su mayor necesidad. Le mandó a Moisés que haga una tienda, el santuario, para que a través del santuario, de esta parábola, por eso decimos que el párrafo del deseado de todas las gentes en su templo es el texto de oro de la verdad presente, del el testamento nuevo, por decirlo, ¿verdad? La verdad presente, el último testamento, para este momento. Cuando decimos que el propósito eterno de Dios no lo entendió Israel, no lo entendemos nosotros, y no entendemos todo lo que esto implica en realidad, no sabemos de dónde hemos caído y cuál es nuestra mayor necesidad, no entendemos la historia. Sin este párrafo, que es la clave del Evangelio, de todo el conflicto, no entendemos el Evangelio, queridos. Por eso estamos engañados y tambaleados de un lado para otro del enemigo. Dios le mandó a Moisés que le haga la tienda, ¿verdad? Y que el mismo Dios habitará en esta tienda, es decir, en el lugar santísimo. Le da todo un conjunto de reglamentaciones, de procesos, para que el hombre
llegan a comprender a través del día de la expiación cómo Dios resolverá el problema del hombre. Desgraciadamente ni los judíos entendieron, ni nosotros tampoco. ¿Qué hizo el hombre? Dijo, no, un momento. El santuario que tú nos has propuesto nos parece pobre. Nosotros te vamos a levantar un santuario en donde tú puedas habitar. ¡Qué locura! El Dios del universo, el pobre es tan inútil que no es capaz de levantar un santuario a su medida, ¿verdad? Le tiene que levantar el hombre uno. ¡Qué pobreza espiritual! ¡Qué pobreza espiritual! Lo mismo que en Sinaí, el hombre no entiende. ¿Qué pasó? El hombre levanta un templo. ¿Y qué ocurre? Llega un momento en donde el hombre dice, queremos un rey. Necesitamos un gobernante visible, alguien a quien podemos ver cara a cara. No queremos que nos guíes tú por esa columna de fuego y esta nube. Queremos un rey, como todos los demás. ¡Qué pobreza espiritual! Para nada sirvió el santuario, queridos. Para nada sirvió el santuario. No comprendieron el principio. No entendieron nada. En el día de la expiación, es decir, en la venida de Cristo, Cristo le revela en el día de la expiación cómo obra Dios. ¿Qué significa el día de la expiación? ¿Qué vino el príncipe de paz, Cristo, a hacer? A unir al hombre con Dios. Parémonos un segundo aquí. Si la venida de Cristo es el día de la expiación, a través de toda la obra de Cristo vemos sanación, restauración, resucita. O sea, lo vemos todo. ¿Qué le falta al hombre para que pueda ser unido a Dios? ¿Qué le falta? Entender la verdad. ¿Cuál verdad? La que Dios trata de revelarnos una y otra vez. El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado, es decir, que su espíritu habite en este templo, que es la solución para el hombre, y que lo único que el hombre tiene que entender es que sin la presencia del Espíritu de Dios en este templo, nosotros no tenemos vida. Y cuando decimos no tenemos vida, no tenemos nada. Nada. Eso es lo que trata de explicarnos. Tampoco entendimos en la venida de Cristo qué es lo que vino a hacer. Por una única razón. No entendimos la lección objetiva, la parábola, la tienda que Dios trató de traernos. Y la pregunta clave que tenemos que hacernos aquí es, ¿quién constantemente ha tratado de pervertir lo que Dios trataba de revelar? Y el hombre dijo, Dios nos manda las tablas de la ley para que podamos darnos cuenta, me refiero a Sinaí, ¿verdad?
para que podamos darnos cuenta cuál es nuestra necesidad. ¿Podemos nosotros vivir en conformidad con aquella ley? Y si no podemos vivir, que nos demos cuenta que nos falta algo. Y también nos mandó la solución por la gloria del reflejo de Moisés, en el rostro de Moisés, ¿verdad? La gloria de Dios. No nos dimos cuenta. Dios nos manda a la tienda, ¿verdad? Y bueno, para terminar, cuando Dios nos manda las tablas, nosotros dijimos, sin darnos cuenta de la solución que Dios envía también, nosotros obedeceremos. ¿Quién nos inspiró? Buena pregunta. Dios nos manda a la tienda, el santuario, la lección objetiva. ¿Qué dice el hombre? No, nosotros te le vamos a levantar un santuario para que tú habites en este santuario como quien eres, como Dios, ¿verdad? Qué pequeñez de mente, qué estrecha mente, ¿verdad? Qué incomprensión. El Dios del universo necesita que el hombre, la criatura, le haga un sitio en donde él habite. No entendemos nada. Ni ellos, ni nosotros. Matamos a Cristo. En la venida de Cristo, Cristo viene a revelar precisamente la lección objetiva del santuario. Cómo Dios resuelve esta incógnita, este problema del hombre en el hombre Cristo Jesús. Mandó un hombre unido a Dios para que podamos ver cómo se manifiesta el hombre cuando está unido a Dios. Esta es toda la vida de Cristo, ¿verdad? Tampoco vimos nada especial en él. Y lo matamos. ¿Inspirados por quién? Buena pregunta. Pasa la lección objetiva a los gentiles. Cristo levanta a los apóstoles, la iglesia, ¿verdad? Y coloca orden en esta iglesia. En esta reunión de familias, recuerden cómo organiza la iglesia los apóstoles en todos los lugares por donde van, pues las distintas familias se reúnen y en este lugar de reunión, iglesia, lugar de reunión, ¿verdad? Establece ancianos y diáconos. ¿Comprendemos? Este es el patrón de lo que es el lugar de reunión, porque la verdadera iglesia es la familia. ¿Y quién es la cabeza de la familia? Cristo. Nosotros no entendemos estas metáforas. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿A qué no? Claro. Pasa el tiempo, después de la venida de Cristo, pasa el tiempo, y en torno a los años 1840, poquito antes, 30-40, los mileritas descubren la verdad. Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Dios levanta un remanente, ¿verdad? Dios prepara y levanta un remanente. Ahora, quiero preguntaros algo. De todas las iglesias institucionalizadas de aquel momento, ¿salió algún líder entre los mileritas, entre este pueblo remanente que Dios estaba despertando? ¿Hubo algún diligente de estas instituciones? No. Fueron granjeros, gente humilde. De muchas iglesias comprendieron, aceptaron la verdad, el mensaje, la verdad, la vestimenta de luz, ¿verdad? A Cristo, la palabra,
Todas esas son metáforas, queridos, que necesitamos comprender. Ir en profundidad, atar los hilos, para poder entender la verdad que no entendemos. Este pequeño remanente aceptó la verdad y entró en el día de la expiación. ¿Qué es lo que quería hacer Dios en el día de la expiación? ¿Qué hicieron los pioneros? Lo primero, en los primeros años, ¿qué hicieron los pioneros? Colocaron la plataforma de la verdad, que permanezcamos cimentados en la plataforma de la verdad. Colocaron la verdad en su sitio. La verdad del sábado, en fin, lo conocemos, y si no los conocemos, pues en este ministerio tratamos de revelar todas esas realidades, ¿verdad? Ya vamos por 40 vídeos. Hay mucho trabajo hecho aquí, y aún es nada todavía. Colocaron la plataforma de la verdad. Pero nada más colocar ellos la plataforma de la verdad, el enemigo, haciendo de lo suyo, como siempre lo pervierte todo, ellos dijeron, necesitamos, para poder tener sanatorios, imprentas y todo lo que queramos, recuerden, la iglesia ya estaba asentada. No necesitaba más organización. Ellos entendieron bien la organización de los apóstoles. Y de hecho os invito a que no me creáis. Tenemos el espíritu de profecía desde el principio. Vayan a estudiar. Traten de entender cómo estaban organizados y por qué ellos, recalco, ellos, Dios nunca les dijo que pongan una institución. Jamás. Ellos tenían que haber permanecido como los apóstoles, un movimiento basado en el principio eterno, el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, este principio del gobierno de Dios, no necesita instituciones, más allá de la que mismo Dios hizo en Edén. No necesita. Y cuando comprendes el principio, te das cuenta que no necesitas nada si Cristo es el que gobierna, la cabeza de la iglesia. Entiéndase la familia, la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer. ¿Por qué crees que Pablo nos explica todas esas cosas? Para que despertemos, queridos, que nos demos cuenta de la profunda realidad. Pero nosotros, engañados, levantamos instituciones, ordenamos ministros, hicimos cosas, copiando ¿de dónde? De Roma. ¿Y a Roma quién la inspira? Buena pregunta. Bien, este pueblo, una vez que coloca la plataforma de la verdad, dice, necesitamos formarnos como institución para el patrimonio que estamos construyendo, ¿verdad? Pero ¿qué han perdido de vista en realidad? Porque esto se ha perdido de vista desde el mismo Sinaí. Todo lo que nosotros hemos hecho, el ser humano, su enfoque ha sido aquí. No comprender que Dios quería terminar cuanto antes este conflicto. Y en lugar de tener el enfoque y la mirada en el cielo, nosotros siempre nos colocamos a organizarnos aquí. Le construiremos a Dios un santuario majestuoso aquí, y esto quiere decir, no entendemos en el territorio de quién estamos, no comprendemos el conflicto. Después de los apóstoles, Roma instituye su institución aquí, pierde el enfoque de los apóstoles. La reforma de Lutero, de los reformadores,
Una vez que se da cuenta de quién es Roma, la caída, hacen la reforma. ¿Y qué ocurre? De nuevo construimos instituciones. Aquí Dios despierta al último remanente, los mileritas. Coloca la plataforma de la verdad. ¿Qué ocurre? De nuevo levanta una institución aquí. ¿Y qué perdemos de vista, mis queridos hermanos? El enfoque. Siempre hemos perdido de vista el propósito eterno de Dios, que Él trató desde el mismo Sinaí revelarnos, pero que el hombre nunca lo entendió, jamás lo entendió. Por consiguiente, esta iglesia tampoco entendió. 63-65, levantan la institución. En los años 70 empiezan los verdaderos problemas para esta iglesia. Conflictos, divergencias, vanidades, egoísmos, vanagloria personal, todas esas cosas. No me tenéis que escuchar a mí, otra vez os lo digo. Tenemos el espíritu profecía, a él os remito. ¿Por qué empieza todo esto, queridos? Porque nosotros nos metimos solitos, como siempre, inspirados por el enemigo. Nos institucionalizamos y esto pierde de vista el propósito eterno de Dios, el enfoque en Cristo, y empezamos a enfocarnos en nosotros, aquí y ahora. Este fue preparar el camino para 1888. Cuando tú entiendes qué pasó en 1888, las vanidades, la defensa de la iglesia, esta iglesia que nosotros instituimos, Cristo nos revela quién es la verdadera iglesia, Cristo nuestra justicia, el propósito eterno de Dios, cómo maneja Él a través de su Espíritu el universo, y nosotros nos pusimos a defender la iglesia. Nosotros dijimos, no puede ser. ¿Cómo que Dios, a través del Espíritu Santo, mantiene el control de la iglesia? No puede ser. Mantengámonos a los hitos antiguos. ¿Y de dónde serán estos hitos antiguos? Cuando la sierva le dice, ni siquiera entendéis, lo estudiamos cuando tocó, ¿verdad? Ni siquiera entendéis cuáles eran los hitos antiguos. Estáis totalmente confundidos. Ellos defendían la institución, que no se les pierda la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? Cristo. ¿Qué perdieron de vista? Lo que siempre. No entendieron el lugar santísimo, no entendieron el santuario, no entendieron el lugar santísimo, no entendieron el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, cuando llega 1888 y Dios trata de revelarle al hombre cómo resuelve el problema, Cristo nuestra justicia, la solución, lo rechazamos de nuevo. ¿Quién ha preparado el camino para todo esto? El enemigo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Una vez que os he comentado todas esas cosas, recalco, subrayo con mayúscula. No me crean a mí, por favor. Tenéis la verdad presente. Estúdienlo como si no hay un mañana. Comprendan. No permanezcan más en el engaño. Bien, dicho esto, el Señor quiere que comprendamos cuán importante es que permanezcamos cimentados en la plataforma de la verdad eterna en estos últimos días. Y nosotros nos hemos apartado de la plataforma de la verdad eterna, en donde no estaba la doctrina de la Trinidad y un montón de otras cosas no estaban en esta plataforma de la verdad. Nosotros hoy estamos tan lejos de la plataforma de la verdad como el día de la noche, así de lejos.
Y fijaos lo que nos dice. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante, cometen un gran error. ¿Qué nos trata de decir, mis queridos hermanos? Porque necesitamos entender esta realidad. Necesitamos entender en el engaño en cual estamos. Dios nos dejó en paz, quisimos iglesia. Él no nos dijo, hagan iglesia, jamás lo dijo. Ahora, una vez que nosotros hemos decidido, lo mismo que cuando quisimos un rey, ¿vale? Si queréis un rey, pues es vuestra elección, no puedo hacer nada. ¿Qué hizo Dios? Pues trató de preservarlos para que no perezcan. Trató de preservar constantemente un remanente. Entiendan Elías y la apostasía de Israel, total. El Carmel, el monte Carmel, traten de entender, por favor. ¿Verdad? Traten de entender la venida de Cristo, apostasía total de Israel. Traten de entender. Al final, la iglesia militante, apostasía total. ¿Y por qué necesita Dios sacar una iglesia triunfante de la iglesia militante? ¿Por qué? Por lo que acabo de comentaros, mis queridos hermanos. Porque cada vez que nosotros nos organizamos nosotros y salimos del marco que Dios puso, el enemigo tomó el control. Y eso nos advierte el Espíritu Profecía una y otra vez. Por eso vemos un montón de consejos en el Espíritu Profecía para con la iglesia. Pero que esto no fue la voluntad de Dios, queridos. Simplemente trató de preservar un remanente. Eso es lo que hizo Dios. Trató de preservar un remanente para que haya una iglesia triunfante, queridos. Y vamos a entender quién es la iglesia militante, qué es la iglesia militante y qué es la iglesia triunfante. ¿Y por qué una iglesia triunfante de la iglesia militante? De la iglesia organizada. ¿Y cómo está la iglesia triunfante organizada? Despierten, queridos, y traten de entender los principios. Salid del engaño. Por eso vemos Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Pero no quiere decir abandonar la iglesia, de ningún modo. No. Salid de los engaños. Cimentes en la plataforma de la verdad. Por eso vemos en la iglesia militante está también la iglesia triunfante, pero que no están mezcladas. No. La iglesia triunfante es la iglesia de Cristo. La iglesia militante es la pregunta clave, ¿quién es? Y está esta iglesia revestida de hermosas vestimentas de luz, pero que es una trampa mortal. Él es quien tiene el control en la iglesia militante. Y otra vez os lo digo, no me tenéis que creer a mí. La visión de los dos tronos, ¿qué nos cuenta? Esto mismo. ¿Pero entendemos? No, porque nosotros tenemos la verdad. Nuestros maestros nos dicen paz, seguridad, tranquilos, que estamos bien, nosotros tenemos la verdad. Mira, el Espíritu Profecía, lo que nos cuenta. Lo entendemos. ¿Tenemos a Cristo para que nos explique Él lo que trata de transmitirnos? ¿O solo creemos entender, pero que igual que en toda la historia, con lo escrito está en la mano, no entendemos? Dice, la iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal. Fieros conflictos con el mal, con el enemigo. Dice, para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Ups. ¿Cómo que establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna?
pero no estaba ya establecida. Claro. Pero al organizarse como el hombre quiso, en realidad se separó del Espíritu de Dios. Dios respeta nuestra elección, pero no está de acuerdo con ella. Y por eso vemos nada más organizarse la iglesia como institución, empezar los conflictos. Lo que hicimos es como en toda la historia. Esto revela que no comprendimos la verdad. Queremos un rey. Te vamos a construir nosotros un santuario. Una mirada aquí. ¿Y qué hemos perdido de vista? A Cristo. A Cristo. Hemos perdido a Cristo, su confianza. Hemos perdido esto. Es así como se puede entender 1888 y todo lo que previamente pasó. Todas las advertencias que la sierva ya hacía antes de 1888 con respecto a este pueblo y a sus ministros. Pero no entendemos, queridos. Nosotros defendemos el templo, como los judíos, y matamos al verdadero santuario de Dios. Y nosotros defendemos el templo. Pero el templo estaba en medio de ellos y lo mataron. ¿Qué defendemos nosotros hoy? La iglesia militante. ¿Y qué perdemos de vista? ¿Quién dirige la iglesia triunfante? A Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que perdemos de vista. Nosotros defendemos nuestra iglesia y Cristo construye su iglesia, la iglesia triunfante. ¿Entendemos nosotros estas realidades? No, porque alguien nos dice paz y seguridad. Nosotros ya tenemos la verdad. Os remito de nuevo el mensaje de la iglesia de la Odisea. Mira a ver si entendemos, ¿verdad? Todos nosotros hemos de estar decididos a permanecer con la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La militante? Eso es lo que creemos nosotros. Hemos de estar decididos a permanecer con la iglesia sobre dicha plataforma de la verdad, que la iglesia militante ya ha caído de esta plataforma. Ya tiene como doctrina de cabecera lo mismo que Roma, la doctrina de la Trinidad, y que no erra la doctrina de los pioneros, de la plataforma de la verdad colocada por Cristo mismo en medio de este pueblo. ¿De quién está hablando aquí? Dice, todos nosotros hemos de estar decididos a permanecer con la iglesia. ¿Cuál iglesia? Triunfante sobre dicha plataforma. No con la militante que ha caído. Por eso el mensaje de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. A la cual nosotros, al no comprender la verdad, siempre la decimos a otros. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Será así? Otro texto. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Dice, viva. Él tiene una iglesia. Pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Qué iglesia tiene hoy Cristo? La iglesia militante. ¿Y cuál le falta? La triunfante. Lo que no tiene Cristo todavía es la iglesia triunfante. Pero ahora, hoy, en aquel momento, no estaba. Pero hoy, ya está.
No paro de deciros una y otra vez que alrededor del mundo hay gente que está sobre la plataforma de la verdad de los pioneros. Y cada vez más, gracias a Cristo, entendemos la verdad. Entendemos los engaños. Y esta es la obra de este ministerio en realidad. ¿Verdad? Dice, lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. En la iglesia militante, ¿verdad? Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz, dice la iglesia, ha de ser. ¿A cuál iglesia se refiere? A la triunfante, queridos. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. Dice, la iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Y vamos a ver quién es la iglesia militante. ¿Por qué Dios le da tanta consideración? Le dice consideración suprema, consideración. Atentos a los detalles, porque si no, no entendemos, queridos, ¿verdad? Luego dirán algunos, son tus interpretaciones. Ya. Cada uno es libre de elegir, incluso entender. ¿Con qué espíritu queremos entender? Otro texto. Tenéis las referencias, están ahí abajo. Están. Podéis ir a buscarlas, ¿vale? Dice, la iglesia militante es imperfecta. Dice, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y la tierra no es el cielo. Fijaos cómo coloca los enfoques correctos. La iglesia militante tiene el enfoque en la tierra. La iglesia triunfante tiene el enfoque en el cielo. ¿Comprendéis las diferencias? Lo que trato de explicaros casi desde el principio. ¿Qué hicimos en todas las edades? Dice, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son atentos, sino aprendices en la escuela de Cristo. ¿Qué es la iglesia militante? La escuela de Cristo. ¿Qué forma qué? Está formando la iglesia triunfante, queridos. La iglesia militante no es más que una plataforma de lanzamiento para la iglesia triunfante. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los que estarán de pie en la venida de Cristo. La iglesia militante se quedará aquí. Aquí se queda, porque está en apostasía. Dice, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados, dice, para esta vida y para la vida futura inmortal. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia militante? Una plataforma de preparación, una escuela de Cristo de preparación para todos aquellos que serán parte de la iglesia triunfante. Dice, algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos. Pero el mal se halla aquí también. ¿Dónde? En la iglesia militante, ¿verdad? Y preguntan, ¿cómo los siervos de la parábola? ¿De dónde pues tiene cizaña? Buena pregunta.
¿De dónde tiene cizaña? ¿De dónde tiene su enseñanza? ¿Cómo es que se comporta así? ¿Quién es el espíritu que la guía? Buena pregunta. O preguntas, ¿verdad? Dice, pero no necesitamos chasquearnos así. Pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta, la militante, de que la iglesia es perfecta, sino que es una plataforma para perfeccionar a la triunfante. Dice, y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Ahora entendemos mejor de qué nos habla Dios. Ahora comprendemos mejor la verdad. Otro texto para finalizar con los textos externos. La razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen en la verdad, atentos, no creen en la verdad a pesar de estar en la iglesia, se debe a que ella condena las prácticas de su vida. Se dan cuenta de que demanda una reforma y la combaten. Combaten la reforma, combaten la verdad. La combaten debido a que detestan la obra involucrada en la santificación. Porque a la iglesia le gusta cuando se le dice pecamos hasta que Cristo viene. Le gusta, por eso combate esto, diciendo que esto no es la verdad, que sus maestros les dice la verdad, por eso nos cuenta paz y seguridad, por eso nos advierte tanto Dios, ¿verdad? Y por eso nosotros rechazamos de pleno el mensaje, sin querer profundizar, sin querer entender. Y por esto, la iglesia militante está en apostasía y será perdida. Y tenemos que preguntarnos, ¿y cómo estará organizada la iglesia triunfante? ¿Qué tipo de organización tendrá esta iglesia triunfante? Cuando Dios le dice, salid de ella, pueblo mío. Todas esas verdades están reveladas, queridos. Pero la ignorancia es tan grande. Las vestimentas de luz tan hermosas que el enemigo ha colocado en la iglesia militante son tan hermosas, parecen tan de luz y que no son más que trampas mortales para la iglesia militante. Por esto son tan pocos los que son parte de la iglesia triunfante, los que pelean para permanecer en la plataforma de la verdad establecida por Cristo mismo a través de los pioneros. Y esto es lo que tratamos de hacer en este ministerio una y otra vez, y que tampoco recibido es el mensaje, y que tampoco comprendido es este mensaje. Bien, dicho esto, entremos en nuestra reflexión de hoy. Dice, se necesita la oración en la vida del hogar. Recuerden que el título de la reflexión es Cuando la iglesia despierte. Se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la iglesia, en la vida misionera. Se entiende solo débilmente la eficacia de la oración ferviente. Si la iglesia fuera fiel en la oración, no se la encontraría descuidada en tantas cosas, pues la fidelidad en implorar a Dios dará ricos resultados. Cuando la iglesia despierte al sentido de su santa vocación, porque fue traída a la luz la iglesia con un propósito, se le dio la verdad y que esta verdad tenía que ser transmitida al mundo. Pero la iglesia ha perdido su santa vocación. Ya mira la tierra,
mira por subsistir, por estar bien controlada, subminando el propósito eterno de Dios, que su espíritu habita en este templo y que a través de su espíritu es como está organizado el reino de Dios. Pero nosotros necesitamos hombres, un rey visible. Queremos hombres con cual podemos hablar cara a cara, pero desprovistos de la presencia de Cristo, queridos, desgraciadamente. Cuando la iglesia despierta el sentido de su santa vocación, mucho más fervientes y efectivas oraciones ascenderán al cielo para que el Espíritu Santo, el propósito eterno de Dios, para que el Espíritu Santo indique la obra y el deber del pueblo de Dios. Y nosotros queremos institución, queremos organización, queremos esta élite que nos diga cómo, qué y cuándo. Y no vemos las hermosas vestimentas de luz preparadas como trampas por el mismo enemigo. No las vemos. Nosotros queremos esta iglesia, la militante. Pero Dios guía la verdadera iglesia, la iglesia triunfante, que es Cristo mismo, para que el Espíritu Santo indique la obra y el deber del pueblo de Dios. Y esto viene a ser la verdad presente. Pero al no entender, permanecemos en el engaño, ¿verdad? Acerca de la salvación de las almas. Tenemos la promesa permanente de que Dios se acercará a toda alma que lo busque. Dios se acercará a toda alma personal. Dios está formando la iglesia triunfante. Dios se acercará a toda alma que lo busque, que quiere comer de la carne y de la sangre de Cristo, personalmente. Y nosotros perdemos de vista estos principios y creemos que esto es un engaño, sin comprender la profundidad de la voluntad de Dios. Y todo esto por una única razón. No estamos bajo la guía del Espíritu Santo que nos indique personalmente la obra y el deber. Atentos a lo que dice aquí, porque esto es tremendo, queridos. En tan pocas palabras, cómo desmonta la iglesia militante. La iglesia necesita ser engendrada otra vez. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia que nosotros creemos, que la iglesia de Cristo, ha apostasiado. Necesita ser engendrada otra vez. ¿Entendemos nosotros esta realidad? ¿Entendemos lo que nos está diciendo? Esta iglesia engendrada otra vez es la iglesia triunfante, queridos. Eso es lo que hace Dios, levanta uno por uno a los 144,000. Dice, la iglesia necesita ser engendrada otra vez en una esperanza viva, guiada por el Espíritu, lo que nos dijo antes, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cuando la iglesia se despierte a la comprensión de lo que debe hacerse en nuestro mundo, los miembros tendrán afán por las almas de los que no conocen a Dios y que su ignorancia espiritual no pueden comprender la verdad para este tiempo. La abnegación y el sacrificio del yo han de entretejerse en toda nuestra experiencia.
Hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida. No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Dios para que pueda contestarlas. ¿Qué principio más tremendo aquí revela? No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir, experimentar, ¿verdad? Nuestras oraciones ante Dios para que pueda contestarlas. De otro modo no pueden ser contestadas. Pecando hasta que Cristo viene, Dios no puede contestar semejante aberración, que no sé ni cómo decirle, ¿verdad? Atentos, para que podamos entender realidades. Dice, la iglesia no retrocederá, condicionante, mientras los miembros busquen ayuda del trono de gracia, tenga la mirada en Cristo, guía espiritual, para que no fracasen en cooperar en la gran obra de la salvación de las almas que están al borde de la ruina. Los miembros de una iglesia activa y trabajadora comprenderán que están llevando el yugo de Cristo, el propósito eterno de Dios, que su espíritu habite en este templo, y tirando con él. Espero que podamos entender bien las profundidades del mensaje, queridos. Dice, el universo celestial espera que haya canales consagrados. El universo celestial espera que haya canales consagrados, hombres que no se compren, no se vendan, por los cuales Dios pueda comunicarse con su pueblo engañado, ¿verdad? Porque por eso está buscando Dios canales consagrados. Para que Dios pueda comunicarse con su pueblo y mediante él con el mundo. ¿Qué está esperando Dios? ¿Por qué no viene? Porque le falta a este pueblo. La iglesia triunfante, asentada en la plataforma de la verdad, que no vive en engaño, sino en la verdad pura. Dios obrará mediante una iglesia consagrada y abnegada, entregada totalmente a Él, y revelará su espíritu en una forma visible y gloriosa. ¿Lo tiene esta iglesia? Dice, especialmente en este tiempo, cuando Satanás trabaja en una forma magistral para engañar a las almas, tanto de los ministros como de los laicos. Si los ministros de Dios cooperan con él, estará con ellos en una forma notable. Así como estuvo con sus discípulos en la antigüedad. ¿No se despertará la iglesia a su responsabilidad? Dios espera para impartir el espíritu del misionero, su espíritu, Cristo mismo, ¿verdad? Más grande que el mundo haya conocido a aquellos que trabajan con consagración abnegada, una entrega total a Dios, ¿verdad? Y sacrificio propio. Cuando el pueblo de Dios reciba este espíritu, irradiará poder. Las virtudes pasivas. El Señor permite que se presenten circunstancias que demandan el ejercicio de las virtudes pasivas, las cuales aumentan en pureza y eficacia cuando nos esforzamos por devolver al Señor lo que es suyo en diezmos y ofrendas. Usted sabe algo de lo que significa pasar por pruebas. Ellos le han dado la oportunidad de confiar en Dios, de buscarlo en oración ferviente para que usted pueda creer en Él y confiar en Él con fe sencilla. Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas.
En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús, porque nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu, ¿verdad? Cuán precioso es Jesús. Reconocemos de dónde viene nuestra ayuda. No de algo terrenal, no de institución, no de hombre, de la carne, sino del mismo Jesús. Se le dará a usted oportunidad de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Para nosotros todo depende de cómo aceptamos las estipulaciones del Señor. Todo depende de cómo aceptemos las estipulaciones del Señor. ¿Cómo es nuestro espíritu? ¿Será el resultado moral sobre nuestra vida futura y carácter? ¿Cómo es nuestro espíritu? Y en función del espíritu que tenemos, ¿se modela ese carácter para la vida futura o no? Individualmente, cada alma tiene victorias que ganar, individualmente. Pero debe comprender que no puede tener todo como quiere. Se tiene que dejar guiados y confiar plenamente en la obra de Dios. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. Él no destruye, ¿verdad? Humildad y fe. En la obra para este tiempo no son el dinero o el talento, ni la sabiduría o la elocuencia tan necesarios como la fe dotada de humildad. ¿Qué es lo que necesita Dios? Fe dotada de humildad. Hombres humildes, como los mineritas, granjeros, gente del campo, gente normal y corriente, y que ningún líder les acompañó en aquellos momentos. Me refiero de las instituciones ya organizadas, ¿no? Ninguna oposición puede prevalecer contra la verdad presentada con fe y humildad por obreros que voluntariamente llevan el esfuerzo, el sacrificio y el reproche por causa del Maestro. Debemos ser colaboradores con Cristo si queremos ver que nuestros esfuerzos sean coronados por el éxito. Debemos llorar como Cristo lloró por los que no lloran por sí mismos y rogar como Él rogó por los que no ruegan por sí mismos. Una obra rápida. Atentos a lo que nos dice aquí. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Yo sé que las verdades que tenemos que comprender en estos momentos, que están sacudiendo todos los cimientos, no son fáciles de asimilar. Pero claro, hemos sido nosotros los que nos hemos metido en esta trampa mortal, en estas vestimentas hermosas de luz, pero que no es más que verdad contaminada enviada por el mismo enemigo. La misma obra de siempre. Y desgraciadamente, la grandísima mayoría ni siquiera se da cuenta. Recuerden otra cosa. La verdad presente nos dice que en la obra final participarán pocos ministros, muy pocos.
Esto nos tiene que decir algo, queridos. Aquí no se trata de condenar a nadie. Lo único que tratamos de hacer es despertar mentes. Despertar mentes. Y no permitas que el diablo os dirija la atención allí donde no está. Porque yo no tengo ningún problema con nadie, no me interesa en absoluto. Lo que me interesa es que la gente despierte y que no se pierda. Cristo no destruye. Cambia, transforma todo lo que toca. ¿Por qué toca? Porque necesita ser tocado. Los cimientos sacudidos para que la verdad prevalezca. Este es mi deseo para cada uno de vosotros. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.